Lema, Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos esta Por favor. mañana. Como ya adelantábamos, y bueno, es Voz Populi de los últimos tiempos, el Ministerio de Desarrollo Social ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que busca reglamentar la internación de personas en situación de calle, con riesgos graves de enfermedades o bien riesgo de muerte. Según el último relevamiento del MIDES correspondiente al 2021, en Uruguay hay 3.907 personas en situación de calle. Y atención a esto, porque vinculado a lo que es específicamente el perfil de la población que está en situación de calle, señaló que el 86% declaró consumir sustancias psicoactivas, por otro lado el 21,7% en Montevideo, el 17,6% en el interior presentan problemas de salud mental, el 20,7% en la capital y el 17,6% estuvieron internados alguna vez debido a sus patologías. Pero vamos por parte. A mí me gustaría en primer lugar, obviamente que cuando hablamos de personas en situación de calle, los factores son múltiples, o las condiciones que llevan, las historias son el distintas, contexto cada que uno puede es una llevar, historia distinta. es una historia diferente. Entonces a veces, obviamente todos nos preguntamos en lo que es, o se reclama asistencia, que no puede haber gente en la calle, que tendría que haber más refugios, que aquello, que los diurnos, que los nocturnos, que la permisividad de lo que puede llevar, que se le roban las cosas, que los animales, pero en definitiva existió algo que llevó a esa persona a estar en situación de calle y bueno, me gustaría saber en qué se está en ese proceso de investigación de las causas que llevan a las personas a estar en situación de calle, porque si no se corrige eso, entramos en una especie de calecita donde siempre terminamos en la misma condición. Sí, no es tan lineal, como decía vos, no pasa solamente por un resguardo estructural como puede llegar a ser un centro, un refugio. Nosotros estamos trabajando en diversificar herramientas. ¿Por qué? Porque como es un tema muy complejo, no toda persona que está en esa situación necesita la misma atención. Entonces, diversificar se adapta a las circunstancias que estén diferentes personas. Hay personas que están con serios problemas de consumo, en donde el escalón que necesitan para ir avanzando es la atención en lo que tiene que ver con consumo. Hay otras que por diferentes circunstancias quizás no está ligado al consumo, está ligado a otras cosas, en donde están en un centro, pero pueden dar un paso más. Además, todo mezclado, Martín. Todo mezclado. El tipo que salió de la cárcel, que consumo, igual, todo junto, ¿no? Un tema, de las personas que en situación de calle hay un porcentaje que recurren a centros y un porcentaje que no. Y que se Si rehúsa. bien hay un crecimiento en personas, que eso se ha dado con el correr de los censos, en el último censo se registró el porcentaje más bajo de personas a la intemperie, que es el 24% con respecto al 76% que están en centros. Si bien hay que evitar que siga creciendo la población en situación de calle, eso habla de la atención, del resguardo que se da cuando se dan ese tipo de circunstancias. Hay que atender las causas, claramente. Cuando nosotros pedimos la Dirección Nacional del Liberado, que estaba en la órbita del Ministerio del Interior, lo pedimos para trabajar cuanto antes y para poder atender circunstancias que muchas personas cuando recuperan la libertad y salen de los institutos de rehabilitación, se encuentran con el boleto y en absoluto desamparo. Entonces, si es una población que tarde o temprano, en una cantidad de circunstancias, le vamos a tener que dar respuesta, mejor agarrar cuanto antes el ciclo. Y en ese sentido, ¿cómo se está trabajando en ese sentido? O sea, ¿cómo se está haciendo el diagnóstico, ¿no? Porque hacer un diagnóstico casi que individual para después ir a corregir la situación. Bueno, ya tenemos una oficina de preegreso, que esto viene de antes, que justamente lo que intenta es, antes todavía que recupere la libertad, poder llegar a hacer un mayor seguimiento. El otro día estuvimos una directora de protección social en lo que se llama la Posada del Liberado, que es un refugio para justamente personas que recuperan la libertad y no tienen a dónde ir. Pero el trabajo en ese ámbito del área de protección social es lo que nos permite dar una política más integral. Más si tomamos en cuenta que el 54% de personas a la intemperie en el censo 2020 declaró haber estado en algún momento privada de libertad. Por lo tanto, acá vemos una línea directa y un nexo causal en ese tipo de circunstancias. Ahora tener nosotros en el Ministerio la Dirección Nacional del Liberado nos va a permitir justamente ejercer esa dirección integral. Y lo que tiene que ver con consumo de sustancias, estamos ya en la última instancia con ACE para generar 2 centros de atención de adicciones y otro con la Junta Nacional de Droga. Esto justamente es lo que intenta, así que como vamos resguardo
a través de los diferentes centros es atender las causas, que los resultados no se ven de un día para el otro, porque como decíamos en un principio, vaya si es compleja la situación. Pero también yo les hablaba de diversificar las herramientas. Vivienda con apoyo, que es un escalón más de lo que se conoce como el refugio, ya hay 303 personas viviendo en esa modalidad. Y es un escalón más hacia la autonomía, porque es una convivencia ya de mucho mayor independencia, en donde se da mayoritariamente entre 2 personas en una de estas viviendas. Entonces, ahí tenemos una opción para personas que ya están dando un salto que va mucho más en la línea de esa autonomía. Por otro lado, el año pasado trabajamos la figura de los paradores nocturnos. Muchas veces personas se resisten a ir a los refugios. Por las exigencias de los refugios. Por todas las cosas que tiene, porque tiene el colchón, el perro, bueno, una cantidad de pero cosas. Eso ya hay también centros para personas que dispongan de mascotas. Eso también fue otro formato de diversificar herramientas. Pero los paradores nocturnos, por ejemplo, cuando estamos mirando la evidencia, el 46% de los que fueron a los paradores nocturnos se negaban permanentemente a ir a refugios. Por eso era importante diversificar las herramientas, porque quien se niega, por diferentes razones, encuentra en esto en una modalidad más flexible, donde no hay horario de ingreso, donde es más descontracturado. ¿Hay derecho a admisión en los paradores nocturnos? No, lo que se trata es de disponer cuáles son las personas que van a habitar en ese parador, pero por un tema de maniobra entre oferta y demanda, porque se van mucho más personas. Martín, sabemos que en los hogares, si aparece uno que es violento, que está desacatado, hay derecho a admisión y pueden no recibirlo. ¿Qué se hace con ese también, no? Ahí se comunicado, no, hay mucha comunicación. Nosotros, incluso en lo que son olas de frío polar y demás, hay mucha interacción con el Ministerio del Interior, mucha interacción con el Ministerio de Defensa, que permanentemente habilita algunas unidades para, sobre todo en situaciones de emergencia, poder disponer como resguardo. Por otro lado, hay mucha coordinación con EASE. Fíjate que la atención médica que hubo en el plan invierno del año pasado fue realmente muy importante. Se instalaron 2 ambulancias que están en la base del Ministerio de Desarrollo Social. Se instalaron 2 policlínicos móviles que no solamente generan la atención de la persona vinculada al frío, sino que, por ejemplo, hay casos en donde se descubre otro tipo de patología y se puede dar un tratamiento en tiempo y forma. Me acuerdo de un caso que me llamó el equipo emocionado porque una señora le estaban atendiendo porque había habido una ola de frío y se descubrió un tumor, y a raíz de ese descubrimiento, por ese chequeo de rutina a través del policlínico móvil, se pudo dar el tratamiento en tiempo y forma. Tuvimos el apoyo del Hospital Británico en forma gratuita para nosotros en lo que es la atención para personas a la intemperie, en donde se hicieron más de 350 intervenciones. Entonces, se hizo un trabajo de articulación entre diferentes instituciones públicas y también entre privados, que es muy importante, porque ahora también estamos trabajando mucho en la formación de personas y en las oportunidades laborales, que es lo que da la salida definitiva. Ahora, el 2 de abril, comienza un nuevo curso de UTU, que esto es una idea de la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, que es muy buena, que en un momento nos enteramos una noticia que hay un convenio entre la UTU y la Unión de Vendedores de Carne por las posibilidades laborales que se está dando en ese rubro. Entonces, ¿cuál fue la idea de la subsecretaria? Está la formación, están las oportunidades laborales, pongamos los participantes nosotros. Y ahí generamos una triangulación. Ya se llevaron adelante cursos que tienen que ver con multioficios al tiempo que hicimos convenio con la Cámara de la Construcción, y ahora empiezan los cursos de capacitación en todo lo que tiene que ver con el mercado cárnico, y está esa triangulación. Sigue habiendo gente en la calle, Martín. Sí. Anteayer en Paraguay y San José, un señor durmiendo dentro de una caja. Por eso me encantaría, como hablamos recién con el Doc, son todas historias distintas. Un señor durmiendo dentro de una caja serían la 1 de la tarde. Me puse a charlar con él. Imposible el diálogo, imposible. Yo no sé si estaba drogado, ¿no? Borracho. Muy difícil, o sea, el tratar de encontrarle una vuelta a esa situación, ¿no? Durmiendo adentro de una caja. Al lado también otro. O sea, primera pregunta, ¿es una falta dormir en la calle hoy? Bueno, la aplicación de la ley de faltas no corresponde al Ministerio de Desarrollo Social. Bien, pero corresponde al Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo. No lo digo porque hay coordinación tanto con el Ministerio del Interior como la Intendencia de Montevideo. Nosotros, cuando damos resguardo, lo damos al desamparado. Si la persona se niega
salvo algunas excepciones que ahora voy a pasar a detallar, nosotros no tenemos posibilidades coercitivas de por la fuerza llevar a esa persona a uno de nuestros centros. Ahora, y vamos a la introducción que se hacía en un principio, hay una ley del año 2011, que la empezamos a cumplir el año pasado porque se reglamentó el año pasado, que habla de la obligación o la asistencia obligatoria por parte del Estado en personas que se encuentren en situación de intemperie cuando estas personas tengan o riesgo de muerte o riesgo de un grave problema a su salud. Entonces ahí sí, no solamente el Ministerio de Desarrollo Social, lo que pasó en el año 2021 fue una herramienta que realmente fue muy útil, es los equipos nuestros se encuentran con una apariencia de que puede llegar a tener algún tipo de consecuencias dramáticas como las que acabo de referir. Entonces se comunican con ACE. Va el médico y certifica el riesgo de muerte o el riesgo de un grave problema de Siempre salud. hablando de la persona acá. Sí, de una persona que esté en intemperie. Si el médico certifica que hay riesgo de muerte, esto por ley de 2011, la reglamentamos el año pasado, pero es del año 2011, ¿tá? Si el médico certifica que esa persona se puede morir por la situación o que puede tener un grave problema de salud, ahí se puede pedir auxilio al Ministerio del Interior para Eso, que pero sea eso sería lo que Lo cambia hemos ahora. hecho, Eso lo sería hemos lo que, hecho. eso Me sería dejas lo que cambia ahora. Sí, entonces, por ejemplo, sí. pero eso es del lado de la persona. ¿Qué pasa con la persona que le duerme en el frente de la casa? Tiene también derecho a pedir que no le duerma en el frente de la ahí- casa, ¿no? Pero ahí es otro ámbito donde nosotros... ¿Pero quién llama ahí? Bueno, ahí Ministerio del está, Interior. si se aplica la ley de faltas, tiene que ver con el Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo, en donde nosotros brindamos la puerta de entrada de cuando esa persona es trasladada hacia esa puerta de entrada para derivar a alguno de los centros que están en nuestra órbita. Pero son aspectos distintos que está buena la pregunta porque muchas veces se confunde por dónde actuar. Y reinsisto, hay un trabajo coordinado. Siempre se puede mejorar, por supuesto que siempre se puede mejorar, pero hay coordinación. Les estaba comentando Claro, lo porque de tú la decías, ley, se reglamentó el año pasado una ley que era de se 2011. reglamentó y eso nos permitió literalmente salvar vidas. ¿Y qué es lo nuevo ahora que se plantea? Lo que nosotros ahora proyectamos Sí. es, y apelando a la lógica, si por riesgo de muerte o por riesgo a un problema de salud severo se puede solicitar la atención correspondiente, si hay un problema vinculado a adicciones o a salud mental que genera riesgo para sí o para terceros, entendemos que la lógica aplica. Por lo tanto, que debería poder hospitalizarse en caso de ser necesario. Ese es el proyecto que nosotros enviamos con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública al Parlamento para el estudio. Lo que hace es ampliar el objeto de una herramienta ya existente, porque aparte hay una diferencia, que acá no corresponde en tanto, por lo menos en el análisis nuestro, la ley de faltas. Por ahí se decía, bueno, pero se hace, en el pasado se intentó aplicar esto a través de la ley de faltas. Pero la ley de faltas tiene una postura más represiva. Y nosotros lo queremos atender como una persona que dispone de una Sí, enfermedad asistencia, algo y de un más problema asistencial. no con un aspecto represivo. Está bien, pero también sino tiene con un derecho, respeto también tiene derecho a lo que te preguntaba hoy al principio, ¿no? La persona que tiene continuamente gente durmiéndole en la puerta de la casa o en el edificio que tiene que pasar por arriba de las personas, también tiene derecho a que Yo no insisto, suceda eso. ¿no? insisto. Por supuesto que entendemos que a nosotros nos llaman permanentemente. Yo aparte tengo mi tarjeta, tengo mi número de celular personal, entonces cuando la entrego directamente me llegan ese tipo de comentarios y se entiende. Y se entiende cuando la gente se molesta. Nosotros tenemos que velar por la convivencia. En esa convivencia trabajamos mucho en poder atender la causa, poder atender para que la persona que está al desamparo, porque no deja de estar al desamparo, Totalmente, sí. pueda tener la atención correspondiente al tiempo que al resto, que muchas veces le genera ciertas situaciones de inquietud, también tenga una conformidad. Lo que pasa es que necesitamos herramientas y en la etapa coercitiva el MIDES puede solicitar, pero el MIDES no tiene potestades legales para actuar directamente y llevar a una persona Accionar a un centro directamente. social. Ahora, esta ampliación que tú hacías referencia, ¿no se pisa con la ley de salud mental? Digo, que de alguna manera eso ya no se habilitaba. Te digo por qué no, No, a bien. nuestro entender. Obviamente que legislación, sabemos que es muy Las variada. interpretaciones Ahora, sí, son nosotros nos variadas. paramos en la ley de atención obligatoria por parte del Estado a personas en situación de intemperie. Cuando analizamos el tema había diferentes vías. Podía estar lo de la ley de salud mental. Hasta la propia ley de faltas se puede hacer referencia. ¿Qué pasa? Que como esta ley de 2011
fue tan importante su reglamentación para traer un protocolo, ordenar la actuación y permitió realmente salvar vidas. Como fue tan importante, dijimos, si estamos obligados a actuar, esto incurre en 3 instituciones, ¿no? Pero nosotros asumimos la responsabilidad que nos toca. Si estamos obligados a actuar ante riesgo de muerte, actuar solicitando, ¿no? Ante un riesgo de salud severo, no estamos obligados a actuar ante problemas vinculados con adicciones o salud mental, generando un riesgo para sí o para terceros. Nosotros entendemos que más allá de que hoy legalmente no, en los hechos sí. O sea, cuando digo en los hechos, es que son situaciones en donde ese amparo legal nos va a permitir solicitar la intervención en diferentes casos que también, a ver, pongamos las cosas en su lugar. Esto no es la solución mágica, ¿eh? Martín, esto es una herramienta. No, y la salud tampoco se puede fragmentar, ¿no? O sea, yo como médico, o sea, yo no puedo decir, no, esto es resorte de mental, esto es resorte de lo otro. Claro. O sea, que él tiene un riesgo de tener un infarto, no sé, tiene que ver con el cardiólogo. O sea, la salud es una y uno puede llegar a un diagnóstico de situación de peligro, no importa si la causa es mental o cual sea. Eso es claro. En todo caso, esta ampliación de alguna manera potenciaría o sumaría más a lo que ya es la ley de salud mental existente, o justifica de alguna manera más la participación ante ese tipo de situaciones. Una cortita. La ley de salud mental es con carácter general. Nosotros estamos hablando de una población determinada. Y esa población determinada hoy tiene una ley, que es la de 2011, que permite esa actuación. Nosotros nos tenemos que parar hacia esa población determinada. Si nos metemos en la salud mental, nos podemos meter a hacer sugerencias de aspectos que nos exceden, porque tienen un carácter generalista. Entonces, nos parece que esta era la vía más. Pero sí, hacer un paréntesis más que nada por este tema que sabemos que es quizás el que el mayor porcentaje se lleva en cuanto a la salud, pero aquellas personas que por un tema económico tuvieron que salir a vivir en la calle en los últimos años, que quizás se vieron golpeados, personas jóvenes, personas con ganas de volver digamos, a un orden laboral. Para esas personas hay un seguimiento, hay una ayuda, lo dijiste, pero quizás no andamos demasiado en el tema. ¿Qué se puede hacer con esas personas? Porque claro, nosotros nos acordamos al verlo, como dice Martín, quizás están fuera o en nuestras cuadras, cuando llega el invierno y decimos, uy, con estos fríos hay que llamar al MIDES, hay que ayudar de alguna manera, pero hay personas que quizás no es por un tema de salud mental, que pueden abarcarlo obviamente y es el mayor porcentaje, pero aquellos jóvenes que hemos visto que ahora están en la calle, que no pudieron terminar sus estudios, que no pueden trabajar, ¿hay herramientas, hay ayuda, hay seguimiento para ese tipo de personas? Sí, por supuesto. Siempre el seguimiento es mayor cuando está en uno de nuestros centros que cuando está en situación de intemperie y se niega a tener un vínculo a través de las diferentes ofertas que podemos llevar a dar, porque no es lo mismo hacer el seguimiento en un ámbito determinado y demás, con esa interacción, que cuando está la intemperie, que puede hasta rotar de lugares. Por eso estamos apostando mucho a la formación, por eso apostamos mucho a convenios con UTU, que ya se realizaron y estamos en vía de seguir realizando. Estamos apostando mucho a los cupos laborales, que eso va para todo el Ministerio, porque el Ministerio de Desarrollo Social es muy heterogéneo. Estamos hablando de personas en situación de calle, pero nosotros tenemos el Instituto Nacional de Alimentación, y mujeres, INJU, y mayores, sistema de cuidado, todo lo que tiene que ver con discapacidad, con familia de Uruguay Crece Contigo y demás. Pero Martín, estamos trabajando en oportunidades laborales. Un tema no menor, algo que decías que es muy importante, no siempre está vinculado, y estaría muy mal generalizar, a adicciones o esos... Hay casos de lo más variado. Yo me acuerdo en un 24 horas, o sea, en un centro que no solamente es nocturno, que me encontré con un chiquilín que estaba en silla de ruedas, que es un centro de 24 horas para personas que tienen ese tipo de situaciones, que estuvo en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. Trabajaba en una zapatería. Yendo en la moto a la zapatería donde trabajaba todos los días, lo atropella un auto. A partir de ahí empieza un cúmulo de situaciones desafortunadas que termina en calle y en una silla de ruedas. Es multifactorial las razones por las que la persona termine. Y hubo un dato de un informe que estoy pidiendo de la Unión Europea, el otro día participé de un Zoom, que el embajador de la Unión Europea habló que en los últimos años, quiero ver cuántos son, pero en el mundo la cantidad de personas en situación de calle crecieron un 70% aproximadamente. Realmente es un tema muy complejo. Por eso la importancia de diversificar herramientas y que en esa diversidad de las herramientas poder llegar a contener
la mayor cantidad de casos que la casuística. Claro, es lo que decíamos al representa comienzo, hacer un correcto diagnóstico de las causas en ese grupo de población, de gente que está en situación de calle, para después, bueno, teniendo las causas clasificadas, poder dirigir acciones para cada una de ellas, ¿no? Porque hacíamos referencia a la gente que sale de la cárcel, bueno, perfecto, son un grupo importante, pero hay otro grupo que nunca estuvo en la cárcel y que capaz que ni siquiera capaz que consume droga, pero bueno, por una problemática social determinada, termina en situación de calle y también hay que asistirla. Me encanta. Y más allá de lo que es la asistencia, porque si no parece que apagamos incendios, o sea, hay que asistirlo si es necesario, pero después buscar una solución para que no vuelva a Pero ¿cómo es en la práctica, ¿no? Martín, explícanos cómo es en la práctica atender a una persona que está en situación de calle y que no solo le querés dar que vaya a dormir a un refugio, sino que deje de ir al refugio, que se encamine nuevamente en lo que era, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo es en la práctica? Porque veo realmente muy difícil hablar. Depende de la persona. situación, depende de cada situación. Lo que pasa es que no puedo dar solo una estrategia. Claro. Porque el que vos me contabas, creo que fue en la calle San José, que recién decía que estaba dentro de una Paraguay, San José, hay varios. Ahí lo que necesitas es primero, si está vinculado a consumo, salud mental o otra circunstancia en la cual se niega a tener una conversación, la herramienta va más alineada al proyecto que yo hablaba, de poder llegar a intervenir y tratar, si tiene problemas con adicciones, de compensar a esa persona, desintoxicar a esa persona y después intentar claramente que voluntariamente acceda a un tratamiento. Después hay otro tipo de persona que está vinculado a la pérdida de un trabajo, problemas con su familia y demás, que ahí estamos trabajando en otro tipo de estrategia que es en la formación y en las posibilidades laborales. Porque lo que va a generar la autonomía... O sea, cuando vos, Martín, cuando vos rescatás a alguien de la calle, se le hace un diagnóstico en ese momento de qué es lo que le está pasando y se le pasa a la persona que sea competente e idónea para tratar el problema que tiene. Bueno, por supuesto. Y aparte las estrategias varían incluso en la época del año que estamos. Y nosotros claramente, en un escenario de recursos finitos, como sabemos que tenemos que focalizar mucho de los resguardos en el plan invierno, que va del 15 de mayo al 31 de octubre. Ahí, el año pasado, que tuvimos 4.152 cupos, todos los días, a las 4 o 5 de la mañana, conversábamos con la directora de Protección Social, Fernanda Weber, o con Gabriel Cuña, el director de calle, y todos los días, o sea, el día siguiente, nos encontramos que hubo un sobrante de cupos. Eso era importante porque quiere decir que ante los fríos, que es la situación más adversa que puede poner en más riesgo la salud, hubo resguardo. Hubo más gente en situación de calle, como decía, siempre todos los censos dieron que sí, pero hubo respuesta. Hubo respuesta en resguardo, hubo respuesta médica, ahora también hay respuesta en la formación, hay respuesta en los cupos laborales. Hoy en un rato vamos a firmar un nuevo acuerdo de cupos laborales del 20% de 3 empresas para que en ese porcentaje lo que estamos haciendo es que de la vacante que se vaya generando en empresas, un porcentaje se dé a participantes de programas nuestros para buscar la salida definitiva, porque la mejor acción social es la que la persona cada día la necesita menos. Si la necesita esa persona necesita perpetuamente, en algo estamos fallando. No, y el compromiso de todos los actores, ¿no? Bueno, obviamente es importante llegar a un acuerdo con empresas privadas para después dar cabida, porque si dificulta. No, yo te quería preguntar o dar respuesta a las críticas de algunos colectivos que hablan de una violación a los derechos humanos por obligar a alguien a una internación involuntaria. Nosotros, ante una situación que un compatriota se encuentre con un riesgo severo, no miramos para el costado y actuamos. Después yo acepto todas las posiciones que se tengan con respecto al tema. La mía en eso es clara y no tengo ningún tipo de duda. Por eso aplicamos la ley de 2011. Una persona, si se está muriendo, hay que actuar. Eso quiere decir que vamos a actuar, no somos omnipresentes, siempre hay que poner las cosas en su justa dimensión. Ahora, la intención, cuando decimos ni una persona por perdida, es una actitud que no podemos perder. A veces el resultado no es el que uno quiere, el desenlace muchas veces no es el que uno quiere. Pero nosotros la obligación de actuar, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para el que está en una mala, tratar de sacarlo de esa situación, lo tenemos que hacer. Porque lo simple en esto es tomarlo como que esa persona tiene el derecho de estar así. De alguna manera una condición de esa también es una violación al derecho humano, ¿no? Hay que terminar con la discusión. No, pero el estar en esa situación es una violación al derecho humano bueno, también. es que en realidad no tiene libertades, porque las libertades se ven interrumpidas en la falta de facultades para tomar decisiones y poder seguir adelante. Entonces, en un momento hay que terminar
con la discusión de si es un derecho o no es un derecho. ¿Cómo vamos a estar hablando de un derecho de una persona capaz que duerme en un cartón y por las situaciones de su vida, por las consecuencias de muchas cosas de haber vivido, termina en esa situación donde ¿quién puede elegir en su sano juicio estar en esa situación? ¿Cuándo se va a tratar a nivel parlamentario esto? Nosotros, digamos, yo vengo de ese palo, soy muy respetuoso de los tiempos, estoy más que a disposición de si hay que ir a la comisión, de si hay que explicar, de si por qué ejercer nuestro punto de vista, lo cual estamos convencidos, pero insisto, esto no es la solución mágica. Se trata de diversificar herramientas para que en esa diversidad dar la mejor atención que esté a nuestro alcance. ¿Y recursos humanos y operativos van a existir para ir a cada lugar a hacer la valoración si esa persona está en condiciones de ser internada o no? Sobre todo en lo que es el plan invierno, por lo que decía, de focalizar recursos cuando el clima presenta mayor adversidad y con ello mayor riesgo, hay equipos permanentemente. De hecho, también hemos diversificado el contacto con la ciudadanía. Aparte del 0800, tenemos un WhatsApp, que ahora vamos a dar un nuevo impulso de cara a lo que hace el plan invierno del año 2022, en donde hasta la persona que hace la advertencia va a tener una devolución de qué pasó con ese caso. Bien. Si se negó, si no se negó, en caso porque tiene el derecho, por lo que vos hablabas hace un rato, de que sabemos que mucha gente le preocupa y le ocupa este tema. Lo que podemos decir, que en un tema complejo estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, no dando ni una situación por perdida, para poder dar la mejor atención. ¿Hay presupuesto para esto? Sí. ¿Hay plata para esto? Bueno, nosotros con los presupuestos que tenemos que tratar de mejorar la eficiencia y la gestión al máximo. Cuando el año pasado recurrimos, estamos recurriendo a otros prestadores, a lo que fue el Hospital Británico, ahora la Española Móvil también puso una ambulancia a disposición, es porque no nos queremos quedar solamente con lo que tenemos, queremos salir a buscar lo otro. Incluso me imagino que cada año es una enseñanza, porque todos los años se encuentran con algo diferente. Este plan 2022 viene de enseñanzas anteriores. ¿Hay algo diferencial que digas, bueno, este año se comienza a implementar, principalmente para estas épocas que faltan, pero falta muy poquito, porque como dice Martín, nos robaron el verano, estamos a nada del invierno, y el invierno es cada vez más frío, más cruel, más largo. ¿Hay algo que digas, bueno, este año es diferencial por esto? Todos los días se aprende algo nuevo. Y nosotros somos muy de analizar las acciones que nosotros mismos proyectamos. Porque no podemos caer en la arrogancia de creer que todo lo que hacemos está bien. ¿Somos esencialmente criticables? Por supuesto que lo somos. Y por eso hacemos un repaso también de las medidas que nosotros mismos invocamos. Ya está prácticamente pronto el plan invierno. Están trabajando en los detalles desde la Dirección de Protección Social. Va a empezar el 15 de mayo, termina el 31 de octubre. Como todavía quedan conversaciones a nivel de equipo, prefiero ser austero en torno a los comentarios. Te volvemos a invitar. Sí vamos a apostar mucho en las causas, al trabajo en acciones. De hecho, hay un informe de Auditoría Interna de la Nación del año que se presentó en el año 2016, que hablaba justamente que los problemas muchas veces se vinculan a no atender las causas. Que a veces son adicciones, a veces pueden ser vinculados a la salud mental, a veces problemas de convivencia, a veces aspectos laborales, etcétera, etcétera. Bien. Estamos trabajando en la causa para dar respuesta a las consecuencias. Bueno, te invitaremos más adelante porque a mí me interesa eso. Quiero saber bien el diagnóstico de causa general de toda la gente que está en situación de calle. Porque es ahí donde se tiene que centrar el trabajo. ¿Qué cantidad el de gente? último censo, 3.907. ¿Eso es a nivel nacional? Eso, la última vez hizo Montevideo y hay que dar los anexos. Pasa que el gran porcentaje... Está acá en Montevideo. Sí, se encuentra en Montevideo. ¿Hiciste diferencia de sexo? Por suerte... Obviamente que niños inmediatamente se actúa con el INAU. Bueno, hay programas de mujeres con niños para contar también las buenas, las que a veces no se ven porque la gente reclama. El 11 de agosto de 2021 empezamos con una nueva modalidad de atención de mujeres con niños. Antes se daban en hoteles, sobre todo, o sea, eran derivados los casos a hoteles. Que muy bien intencionados por parte de quienes estaban, pero hay una frialdad en un hotel como para atender humanamente esas situaciones. El hornero cambió el paradigma y atiende cada núcleo en forma pormenorizada. Del Hornero, que es un lugar que invito cuando quieran, después estuvo el Sorsal, muy agradable, con juegos para niños y demás. Es una puerta de entrada donde se le busca diferentes salidas. De 220 personas, o sea, entre madres y niños que pasaron, el 40% tuvieron una solución distinta a lo que tiene que ver un centro vinculado con el MIDE. Bueno, sí. Quiere decir que ahí se logró la autonomía. La acción social se necesitó menos.
al necesitarse menos quiere decir que en ese sentido prosperó. Efectivo. Y yo en eso felicito al equipo, porque los equipos que están en primera línea son los que se merecen todos los reconocimientos en este tipo de... Perfecto. Nos quedó pendiente algunos temas, por ejemplo, como fue el de las ONG, ¿no? De terminar con algunos contratos y en ese sentido que también hay ONG que han trabajado muy bien en estos aspectos, bueno, como un objetivo de alguna manera de redireccionar recursos y prioridades, pero quedará para otra ocasión. Martín, gracias por haber estado Por con favor, nosotros. Gracias. Esta mañana. muchas gracias a ustedes. Será-